Si tú no escuchaste o no estuviste la semana pasada y escuchaste la predicación de Luis Campos, o si la escuchaste, vuélvela a escuchar en estos días, porque fue muy muy fuerte de lo que Dios está hablando y haciendo. Y hay varias cosas que Dios está haciendo y que Dios está poniendo en nuestros corazones del equipo de liderazgo, del equipo apostólico, de lo que Dios está haciendo y quiere hacer. En estos días o en estos meses y medio he estado muy fuerte otra vez en mi corazón, o Dios hablándome o mostrándome sobre Génesis capítulo 41 y Génesis capítulo 47, que voy a predicar y voy a pasar ciertos pasajes sobre que voy a estar leyendo, donde está la historia del faraón rey de Egipto, que tiene un sueño donde ve 7 vacas gordas que suben del río y otras 7 vacas flacas. Después se despierta muy agitado y se vuelve a dormir y empieza a soñar una espiga frondosa, o 7 espigas frondosas que salen de una caña, y después 7 espigas secas, y las secas se devoran. Ahora, es interesante estas dos visiones o dos sueños, porque una tiene que ver con la productividad del ganado. Son vacas, es ganado, con la carne, con seres vivos o animales. Y la otra tiene que ver con el campo. Son dos visiones diferentes. Las dos principales fuentes que sostenían en aquella época a Egipto: su ganado y su agricultura. Dos fuentes de sustento fuertemente en Egipto. El ganado que comía, que alimentaba, y en aquella época, aproximadamente unos 1500 años o 1800 años antes de Cristo, la agricultura que sostenía la economía de ese día. He vuelto a sentir, y cada vez más en mi espíritu, una palabra de Dios, una advertencia de Dios: prepárense para el año 2025. Ya lo he comentado, es la tercera vez que lo comento, y ha sido muy insistente en mi espíritu. No sé si tú te estás preparando para el 2025, porque va a haber movimientos económicos muy fuertes. No es que lo quiera, no es que lo desea, es algo que está fuerte en mi espíritu. Y algunas veces Dios nos avisa con un propósito de advertirnos, de prepararnos, y que Dios va a hacer algo. Y cada vez que hay crisis bíblicas, principalmente en el libro de Génesis, Dios posiciona sus propósitos. Génesis capítulo 13 o Génesis capítulo 12, después que Dios le dice: cada vez que hay crisis económicas, situaciones económicas difíciles, Dios promueve a sus propósitos, a sus personas, o ubica en lugares estratégicos. Génesis capítulo 12, después que Dios le dice a Abraham que salga de su tierra y su parentela, que lo va a hacer grande, a medio del capítulo 12 dice que viene una gran hambruna en toda la tierra, y Abraham va a Egipto. Pero la historia de esa hambruna es que Abraham se vuelve muy poderoso. Luego, Génesis capítulo 26, en el tiempo de Isaac, Dios dice que hubo hambre en toda la tierra, aparte de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Cuando te está diciendo aparte de la primera, sin decirte, te está diciendo, esa es la segunda crisis mundial. Y Dios le da ciertas indicaciones, ciertas indicaciones a Isaac, qué es lo que haga en ese momento. Y la historia termina en Génesis capítulo 26, que Isaac se vuelve muy poderoso, a tal grado que llega
rey de Filistea o de Gerar y le dicen: sabemos que Dios está contigo y te has hecho más poderoso que nosotros y te tenemos miedo. Una nación teme a un individuo que está cumpliendo su propósito. Y después en Génesis capítulo 41 es esa historia del faraón de José. Y es interesante, ya lo he mencionado muchas veces, porque de Génesis 12 a Génesis 26 hay de 75 a 80 años de diferencia. De Génesis 12 a Génesis 26 hay de 75 a 80 años de diferencia. Pero de Génesis 26 a Génesis 41 hay otros 75 u 80 años de diferencia. Empecé a darme cuenta que en la Biblia cíclicamente hay crisis mundiales, y después lo empecé a encontrar en otros pasajes de la Biblia, en el Nuevo Testamento también crisis. ¿Por qué Dios avisa esto? Porque quiere posicionarnos en los momentos difíciles. Diciembre del 2019 yo le empecé a decir al equipo apostólico: el año 2020 va a ser un año muy difícil económicamente. Y ustedes recuerdan, empecé a predicar y sucedió. ¿Por qué Dios nos dice eso? Porque quiere posicionarnos en sus propósitos. Y Dios me volvió a decir: esta situación va a empeorar. Si fue difícil 2020, 2025 también va a estar tal vez un poco más difícil. No sé si va a ser a nivel mundial, pero por lo menos sí nos va a afectar. Ahora, también la semana pasada yo les hice una pregunta: ¿a cuántos de ustedes Dios te ha dicho que levantes un negocio o una empresa? Y varios levantaron su mano. Y después hice la pregunta: bueno, ¿cuánto tienes ahorrado? Y varios se desanimaron. Y volví a preguntar: ¿cuántos de ustedes Dios les ha dicho que levantes un negocio, una empresa o algo y es de Dios? Ok, ¿cuánto tienes ahorrado? Porque es precisamente ese recurso del ahorro que va a ser la forma en que Dios te va a prosperar. Es precisamente, y quiero empezar a entrar en lo que voy a predicar, en Génesis capítulo 41, cuando José le interpreta el sueño al faraón y le dice: viene 7 años de abundancia seguido de 7 años de escasez, y la escasez va a ser tanta que nadie se va a acordar de la abundancia. Pero no bastaba, no es suficiente decirte lo que va a pasar si no hay una respuesta de cómo transitar ese momento difícil. ¿Qué caso tiene que Dios nos dijera que en el 2025 va a haber una fuerte crisis si no nos dice cómo transitar el 2025? Si fuese un amigo, me iba a decir, me va a aconsejar, me va a orientar. Dios no nos dice esto para producir temor. Tampoco nos dice para producir presión o tensión y qué vamos a hacer y qué vamos a hacer. No, nos dice porque Él quiere posicionarnos en sus propósitos y nos da la respuesta. Es precisamente las palabras de José donde empieza a dar la respuesta: qué debes de hacer, cómo debes de actuar a partir de hoy en lo que Dios está haciendo y lo que va a suceder. Génesis capítulo 41, versículo 33 al 36. Después de que José le interpreta el sueño, José sigue diciendo una de las palabras claves: ¿qué es lo que tiene que hacer el faraón para prepararse para los años de abundancia y escasez? Y es lo que te quiero mencionar, porque hay una serie de principios que en estos días me mostró o entendí.
Dice, por tanto, provéase ahora el faraón un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto el faraón: ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en estos 7 años de abundancia. Junte toda la provisión de estos buenos años que vienen y recoja el trigo bajo la mano del faraón para el mantenimiento de las ciudades. Guárdelo y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Si vienen tiempos difíciles, pero Él no quiere que perezcas. Sí va a ser la situación tal vez apretada, pero Él quiere posicionarte. Pero lo primero que José le dice: búsquese un buen administrador. Busque un hombre sabio y prudente y póngalo como administrador. El primer principio: no sé cuántos sean tus recursos, no sé si son pocos o muchos. Sean pocos o muchos los recursos que tú tienes, el primer principio es que tú debes saber administrar lo que tienes. Porque si tú no puedes administrar lo que ahora tienes, no vas a poder ministrar en tiempos difíciles de crisis o de abundancia o de escasez. Le dice: ponga un hombre sabio y prudente que empiece a administrar. ¿Cómo estás administrando tus recursos? ¿Cómo estás administrando tus ingresos? Independientemente que sean pocos o muchos, independientemente que te alcances o no te alcances. Hace muchos años yo lo he mencionado muchas veces y quiero reconocer y honrar, porque eso empezó a abrir mi mentalidad en varias cosas. Oí a Rubén decir esto, más o menos eran estas palabras, no literales, pero sí el concepto. Si tú no puedes vivir con el 85% de tus ingresos, tú tienes problemas administrativos. Con el 85% de tus ingresos. Y después dijo: si tú no puedes vivir con el 90% de tus ingresos, tú estás en bancarrota o tú tienes severos problemas. ¿Por qué? Porque el 10% de tus ingresos, de acuerdo a los principios que sí funcionan, le pertenecen a Dios. Y cuando decimos el 85, es que mínimo tú debes de estar ahorrando el 5% de tus ingresos. Yo sé que tú estás pensando: espérame, ¿cómo quiere que viva con el 85%? Ni siquiera el 100% me alcanza. ¿Cómo pretende que yo viva con el 85% cuando termina la quincena, la semana o el mes y mi deuda sigue creciendo con el 100%? El problema no es cuánto ganas. Tu problema no es cuánto ganas. Tu problema es cuánto gastas. Y eso es un problema de administración. Hace como 2 años prediqué 1 año y medio sobre qué es pobreza y cómo el Coneval mide la pobreza, y hablé de los 7 diferentes niveles de pobreza. No te voy a predicar sobre eso, ya lo prediqué en otra ocasión, pero todo depende. Hay gente que puede vivir en esta época con $1 o $2, estamos hablando de 34 pesos al mes. Se llama pobreza extrema. Y yo siempre me preguntaba: ¿cómo esa persona puede vivir? Obviamente vive con varias carencias, pero si hay gente que puede sobrevivir con tan pocos recursos,
que tú no puedas sobrevivir y vivir con tus ingresos? Quiero empezar a mover algunos conceptos en tu mente y abrir tu mente. Ahora, otra cosa que ya prediqué hace como varios meses atrás, la importancia de tener varias fuentes de ingreso. Los expertos dicen, he escuchado, que por lo menos tú debes tener 4 fuentes diferentes de ingresos. Algunos dicen que 7. Pero ¿cómo voy a tener varias fuentes de ingreso? Es precisamente lo que José nos va a explicar, tanto en Génesis 41 como en Génesis 47. Si lo primero que dice, empieza a administrar lo poco o lo mucho que tienes. Por lo menos debe estar tu diezmo, y por lo menos debes estar ahorrando el 5% de tus ingresos. Y después le dice, y eso que estás ahorrando, guárdalo, almacénalo. En otra versión dice, guárdalo bien y vigílalo. ¿A qué se refiere? Tu ahorro, por lo menos el 5%, tú debes de estar guardándolo, guárdalo bien y vigílalo. Después nos va a decir cómo utilicemos nuestro ahorro. Dice, para los tiempos difíciles y que no perezcáis de hambre. ¿Por qué? Porque en la visión del faraón dice, porque va a ser afectado no tan solo el ganado, el alimento, pero también la productividad del campo. Va a haber una afectación, en otras palabras, en varios rubros de la economía y de la sociedad. Entonces, el faraón dice, no hallaremos otro hombre tan sabio como tú, y a ti te pondré, y lo pone en un lugar como administrador. Y llega el momento en que él va a decir, yo te he puesto como el segundo del faraón y nadie moverá tu pie sin tu permiso. En otras palabras, te he puesto para gobernar, para aconsejar, para enseñarnos cómo administrar. Ahora, tal vez tú digas, es que yo no me sé administrar. Yo tampoco sabía administrarme. Le puedes preguntar a mi esposa. La semana pasada, alguien dijo, ¿se acuerdan la primera vez que salieron con tu esposa? Sí, mi esposa y yo nos vimos y nos reímos. La primera vez que yo salí, invité a salir a mi esposa. Le invité a un café. Nos vemos en tal esquina, el famoso café de Washington y de Juárez. Había un café muy famoso ahí de Benavides. Total, la primera cita, unos días antes, le pido a un amigo, oye, préstame. No, sí, tú no te preocupes, tú invítala y yo te presto. Pues yo bien valentón le invito a tomar un café. Una hora antes, oye, ¿sabes qué? No te voy a poder. Y es en serio. Total, llegamos a la cita, no tenía suficiente dinero, hice cuentas y dije, bueno, me alcanza para el café, pero ella viene del trabajo y ni modo que no le invite un pastel. Pero no me va a alcanzar y todavía la tengo que llevar a su casa. Y en serio, no me alcanzaba ni para 2 cafés, un pastel y el camión. No me alcanzaba. Y le dije, híjole, quiero ser sincero, quiero invitarte a un café, pero no tengo dinero. Mejor vámonos a dar una vuelta, porque pudiera ser que no me alcance. Esa fue nuestra primera cita. Gracias a Dios no me envió por un tubo.
Afortunadamente ella tenía mucha fe. En serio. No le pude invitar un café con un pastel y después llevarla. No quería decir, oye, tú paga. Y le dije, discúlpame, no tengo. Vamos a cambiar. O sea, no le recomiendo que hagan eso, jóvenes. O al menos que la mujer tenga mucha fe. No sé cuáles sean tus recursos, pocos o muchos. Pero tú puedes prosperar si empiezas a administrar tus recursos. Ahora, aunque a veces yo no tenía para el café, pero siempre diezmaba y siempre ofrendaba. En ese momento no tenía, pero ese no iba a ser mi estado permanente. ¿Cuándo es más importante diezmar? ¿Cuando tienes o cuando no tienes? Cuando no tienes. ¿Qué estás invirtiendo en tu futuro? Y en los propósitos de Dios. Unos meses después Dios empezó a cambiar nuestra economía, Dios nos empezó a bendecir y muchas cosas sucedieron. Hemos pasado tiempos buenos y tiempos difíciles. Pero los principios funcionan y haces que trasciendas y seas bendecido. Yo les he mencionado, cuando nos casamos, mi esposa ganaba 8 o 10 veces más que yo. Pero seguíamos los mismos principios. No importa cuántos son tus recursos, pocos o muchos. Pon un administrador. Y si no sabes administrar, busca que alguien te enseñe. Y al principio mi esposa era el que administraba el dinero por muchos años, hasta que Dios empezó a darme gracia, empezó a enseñarme, empecé a investigar. Y poco a poco, ahora yo soy el que administra el dinero. Y me ha enseñado muchas cosas que antes yo no sabía. Si lo que ahora sé lo hubiera sabido hace 30 años o 20 años, el negocio o microempresa que tenía hubiera prosperado. Pero tuve que aprenderlo. Por eso dice, ponga un administrador. Si no sabes, pide ayuda. Que alguien te enseñe, que alguien te aconseje. El propósito de las últimas predicaciones que yo estoy dando acerca de finanzas no es porque queramos tu dinero, sino quiero enseñarte a administrar los recursos que Dios te ha dado y que te potencialicen. Entonces, lo primero que dice, administrate. Después le dice, quinta la tierra. Más adelante les voy a hablar qué significa. Tus ingresos, el 100% de tus ingresos, divídelos en 5 partes. Voy a apurarme para dejarlo. Divídelo en 5 partes o el 20%. Vamos a Génesis 47. Quiero avanzar, el tiempo se está yendo. Ahora, antes de avanzar, ¿por qué es importante dar mi diezmo y ofrenda? Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus lagares con abundancia. La palabra honra que aparece ahí es una palabra muy importante porque significa dar peso y valor. Cuando yo doy peso y valor a Dios, a su palabra y a sus principios, y lo honro con mis ofrendas, con mis diezmos, yo le estoy diciendo a Dios: Dios, tú eres lo más importante de mi vida. Y yo sé que mi futuro económico no depende de mis capacidades, habilidades, talentos o la situación que estoy viviendo en ese momento.
Cuando yo empecé a andar de novio con mi esposa, mi situación económica era demasiado precaria. Estaba en un ministerio colaborando, fue mucho antes que conociera a Richard, y solo me daban, bueno, no me acuerdo la cantidad, tan poco con que me apoyaban económicamente, que solo me alcanzaba para 2 comidas al día. Y si comía, no cenaba, sino desayunaba. Y si desayunaba, entonces cenaba, porque solo me alcanzaba para 2 comidas. Entonces, tenía que administrar mis recursos. Les comenté, un día solo tenía unos blanquillos y no tenía aceite. Yo tenía mucha hambre, dije, bueno, si se cocen con aceite, también se pueden cocer con agua. No tengo aceite, pero sí tengo agua. Y así es que me hice unos blanquillos con agua. Me salieron a rayos, pero no había más, tenía que tomarme. Pero administraba los pocos o muchos recursos que tenía. Y sabía que en esta administración era honrar a Dios con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y llegará el tiempo en que tus graneros rebosarán de abundancia. Entonces José le dice, hay que honrar a Dios. Por eso tienes que quintar la tierra, porque en eso tú estás honrando a Dios. Capítulo 47 de Génesis. Versículo 13 al 26. Empieza a mencionar la historia cuando los 7 años de escasez vienen. Dice, y no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en la casa del faraón. Y acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti al haberse acabado el dinero? Y José le dijo, dad vuestro ganado y os daré por vuestro ganado. Y dad vuestro ganado y yo os daré por vuestro ganado si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron su ganado a José, y José les dio alimento por los caballos y por el ganado de las ovejas y el ganado de las vacas y por los asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron el segundo año y le dijeron, ¿no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado? Y también el ganado ya es de nuestro Señor, y nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino solo nuestra tierra, nuestro cuerpo sin nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos del faraón. Dadnos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra de Egipto. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para el faraón, pues los egipcios vendían cada uno su tierra, porque se agravó el hambre sobre ellos. Y la tierra vino a ser del faraón, y el pueblo lo hizo pasar de las ciudades de un extremo al otro extremo de la tierra. Y José dijo al pueblo, he aquí yo os he comprado hoy a vosotros y a vuestras tierras para Faraón. Ved aquí semilla y sembráis la tierra. De los frutos daréis el quinto al Faraón. Aquí empieza a mencionar lo que él desde un principio había dicho, dad el quinto al faraón. Tus ingresos tú los debes de dividir en 5 áreas, o cada uno del 20%. Lo primero que dijo, dad el quinto al faraón. Aquí el faraón representa a Dios. Lo primero de tus ingresos
le pertenece a Dios. La ley habla de dar un 10%. Yo les he mencionado, cuando yo empecé a entender estos principios, de no tan solo administrarme, pero poder prosperar, Dios empezó a hablarme y el 20% de mis ingresos en el último año, yo se lo doy a Dios. La Biblia habla del 10, sí, pero los principios de José no están solo para sobrevivir. Si tú realmente quieres prosperar, José te va a decir cómo prosperar. Pero la ley habla del 10, está bien. Da el 10, mínimo debe estar dando el 10. Pero si tú realmente quieres prosperar, José te va a decir, un buen administrador que salvó a toda una nación le dijo, para realmente prosperar, tus ingresos la debes de dividir en 20%. Uno de esos 20% es para Dios. Oye, si ni diezmo y ahora quieres que dé el 20. Ok. Funciona si puedes entender los principios que te voy a estar explicando ahorita. Ahora, ¿cómo yo distribuyo el 20%? Lo he dicho, 12% para diezmos, 4% de ofrenda y 4% de semilla. Cuando yo doy mi diezmo, mi ofrenda y mi semilla, no lo estoy dando a la iglesia, se lo estoy dando a Dios. Lo recibe la iglesia, pero se lo doy a Dios. Hay veces que mi semilla se lo doy a personas o ministerios que Dios me hace sentir que le dé o que apoye, o a veces a gente necesitada dentro del 4% de mi semilla. Mis diezmos nunca se los voy a dar a un necesitado u otro ministerio que no sea mi casa o mi autoridad espiritual. Por eso lo divido en 3 porciones, lo que le doy a Dios. 12% de diezmos, 4% a la iglesia, que es mi ofrenda va para mi iglesia local. Y 4% de mi semilla. Y la semilla sí la puedo distribuir en donde yo quiera. Hay veces ministerios de la iglesia, hay veces amigos, hay ocasiones con familiares que están pasando situaciones difíciles, hay ocasiones que gente que no conozco y que yo veo con necesidad y que Dios me dice, da parte de tu semilla a esta persona, a esta institución, lo doy. Pero el 20% prácticamente le dice, dale al faraón, que en este caso el faraón representa a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el sustento, no tan solo de tu vida, pero puede ser la fuente de tus ingresos. Ahora, no te estoy diciendo que des el 20% si no quieres. Pero te voy a decir algo, a mí me funciona. A mí me ha funcionado y a José le funcionó. No tienes que hacerlo. Ahora, lo empecé a dar progresivamente. Siempre he dado mi diezmo. Un día Dios me dijo, da 12% de tu diezmo. Que tu diezmo sea el 12%, de 10 subí a 12. Después Dios me habló y me dijo, da otro porcentaje más de ofrenda. Entonces añadí un porcentaje más de ofrenda. Pasaron unos meses o un año casi. Dios me dijo, ahora da otro % más. Fue progresivamente. No te estoy diciendo que a partir de mañana empieces a dar 20 cuando no. Dios va a estar hablando y tratando contigo. Progresivamente empieza a caminar en fe y esto funciona, ya sea aumentando tal vez tu diezmo o dando semillas. Y después dice, seguimos en capítulo 47 de Génesis. Daréis una quinta al faraón y las 4 partes será una para sembrar, 2 para el mantenimiento, 3 para los que están en la casa
y 4 para que coman vuestros niños. Vean cómo empieza a hablar. En total de 5 partes, y cada uno de ellos es un principio. No voy a compartir toda. Primero dijo, un 20% será para el faraón. Dice, otro 20% será para sembrar. Ese segundo 20% tiene que ver con tu ahorro. Un 20% para Dios, otro 20% para ahorrar. Y voy a estar hablando del ahorro. Ahora, en los años de abundancia, José empezó a guardar el 20%. ¿Para qué lo guardaba? Para el momento de escasez. Mucha gente no sabe cómo utilizar su ahorro o para qué es el ahorro. Y algunas veces dice, es que empecé a ahorrar y de repente me di cuenta que tenía una buena cantidad y me fui de vacaciones. Ah, qué bueno. Pero el ahorro de este 20% no son para vacaciones. De repente vi una camisa, un carro o algo que me gustó y me compré al fin que tenía ahorrado. El ahorro no es para eso. Por eso el faraón dijo, y ponga gente que lo cuide muy bien, porque el ahorro lo puedes malgastar si no sabes para qué utilizarlo. El principal objetivo del ahorro es tener un recurso, una base para una adversidad o para un contratiempo. El principal objetivo de tu ahorro es que tú vas ahorrando o almacenando poco a poco. Puedes empezar con el 5% o aumentarlo a 10. Compartí algunas cosas en martes en la mañana en aposentos, y una persona dijo, voy a empezar a ahorrar el 15%. Está bien, empieza a aumentarlo. Tú empiezas a ahorrar para adversidades o emergencias. Pero llega el momento en que tu ahorro va a ir aumentando y aumentando y aumentando, y cada vez va a ser más grande. Ahora, cuando tu ahorro llegue lo suficientemente grande, tú puedes empezar a hacer algunos movimientos con ese ahorro. Por lo menos tú puedes invertir del 20 al 50% en un emprendimiento, en un negocio o en algo que Dios te va a dar para acrecentar y potencializar tu ahorro. Mira lo que hizo José. Cuando empezó a recoger en los 7 años de abundancia y almacenarlos, los empezó a guardar, los empezó a guardar, los empezó a guardar. Cuando vino la escasez, lo primero que hizo, ese ahorro que tenía guardado, lo potencializó vendiendo la semilla a los egipcios por dinero. Su ahorro fue potencializado en los momentos de crisis. No tan solo te ayudan para sufragar alguna situación de emergencia, pero en los momentos difíciles tus ahorros pueden ser potencializados si tú sabes cómo utilizarlos o cómo invertir. Cuando vino la escasez, ese ahorro de semilla que José tenía, lo vendió. Y dice que primero los egipcios le daban su dinero a José y José le daba semilla. Cuando el dinero circulante se acabó, dijeron, ya no tenemos dinero. ¿Qué tienes? Ganado. Dame tu ganado, dame tus camellos, dame tus vacas, dame tus ovejas, y yo te daré alimento. Cuando el ganado se acabó, le dijeron, ya no tenemos ganado. Todo el dinero es tuyo, todo el ganado es tuyo, solo nos queda nuestra tierra y nuestras vidas. Dame tu vida, dame tu tierra, y después trabaja para mí. Cuando ya todo era de José o del faraón, les dijo, miren, les voy a decir lo que tienen que hacer, que siempre les he dicho que hagan,
pero no lo han hecho. Quinten la tierra, den 20% al faraón, 20% ahorren, y con el 60% que restan suplan sus necesidades de casa, alimentación y futuro. Si no puedo vivir con el 85% de mis ingresos, ¿cómo quieres que viva con el 60%? Sí, yo sé que no puedes vivir con el 60%. Por eso, pobrecito de ti cuando venga la crisis fuerte. Pero si te puedes ajustar, la crisis será tu oportunidad o tu esclavitud. Porque si tú puedes vivir con el 60% de tus ingresos, en el momento de crisis, tú puedes potencializarte y gobernar y alimentar y poseer casas, terrenos, dinero y negocios. Ahora, hay mucha gente. Déjenme mencionar dos cosas. Algunos dicen, bueno, lo bueno es que yo soy asegurado. Ya tengo mi pensión y cada mes recibo mi pensión. Te voy a decir algo. Las pensiones que da el gobierno se volverán en los próximos años de alto riesgo. Es que yo estoy jubilado y estoy pensionado, así es que no me preocupo. Cada mes aparece en mi cuenta bancaria mi pensión y ya hice movimiento, ya estoy en la modalidad 40, ya le aumenté y no, hombre, yo estoy tranquilo. ¿Qué pasaría si por un problema de sistema, por 3 meses, tú no pudieras recibir tu pensión o tu jubilación? Piensa un momento que hay un problema de sistema en el banco, nación, o en la nación, o algo sucede y por 3 meses tú no puedas cobrar tu pensión. Y a los 3 meses, disculpe, mira, ya se arregló la situación, pero aquí están los 3 meses que no le hemos pagado. ¿Tú podrías sobrevivir 3 meses sin tu pensión? Híjole, no, eso nunca va a suceder. ¿Y si sucede? No, yo estoy asegurado a mi jubilación y mi pensión. Y muchos, o el 90% de la gente adulta, gente mayor, está confiada y asegurada que su pensión nunca le va a fallar, su pensión o jubilación. Y no han planificado que una adversidad suceda. Hace como 4 meses, el sistema de pensiones de Francia hubo una situación difícil. Y Dios me habló y me dijo, llegará el momento en que el sistema de pensiones en México va a colapsar. No sé si será dentro de 1 año, 2 años, 5 años o 10 años. ¿Qué haría? Quiero que pienses un momento. ¿Qué harías si por 3 meses tú no recibieras tu pensión o tu jubilación? ¿Podrías sobrevivir esos 3 meses? Entonces, ¿por qué no estás ahorrando ahora? Entonces, ¿por qué no estás quintando tu tierra? Entonces, ¿por qué no te estás administrando ahora que la tienes o que cada mes
estás recibiendo tu jubilación o tu pensión y sabes que está ahí, y sabes que no te ha fallado en el año, y sabes que este año y tal vez el próximo año no falle, haz un ahorro con por lo menos el 20% de esa pensión o jubilación. ¿Y qué hago con ese ahorro? Bueno, si ya es lo suficientemente grande, por lo menos el 50, del 20 al 50%, tú puedes estarlo invirtiendo. Hace como 3 meses empecé a hablar en qué invertir, fue una enseñanza sobre invertir. Puedes invertir en muebles, puedes invertir en un negocio, puedes invertir en emprendimiento o puedes invertir en varios productos financieros. Pero nunca inviertas todos tus ahorros. Lo peor que alguien puede hacer es ahorrar, pasar mucho tiempo a ahorrar, vislumbrarse por una oportunidad, tomar todos tus ahorros e invertirlo. Nunca hagas eso. Invierte del 20 o máximo 50% de tus ahorros. Y como muchos llaman, diversifica. Hace que 2 semanas tú enviaste un video sobre si tienes 30 años, ahorra en UDIs. Mi queja es: ¿por qué no lo enviaste hace 30 años? ¿Por qué no me dijiste eso hace 30 años? Cuando yo vi el video de Rubén, dije: esto hubiera sido sensacional para mí, pero hace 30 años. Pero ahora sí hay otras formas en lo que puedo hacer. Pregúntale a Dios cómo utilizas tus ahorros. Otra vez, no van a ser la totalidad de tus ahorros. Del 20 al 50%. Puede ser comprando propiedades, puede ser invirtiendo en negocios o en emprendimiento. Hay quienes se dedican a compra y venta de divisas, les va bien. Hay quienes se están dedicando a training, les va bien. Comprando materiales, comprando criptomonedas, comprando y vendiendo. Hay muchas formas en que tú puedes. Pero la forma que tú utilices, asesórate, pregunta, pero no inviertas todo. Empieza a invertir poco a poco y ve qué rendimientos o cómo tus recursos pueden ser potencializados. Muchas veces estamos tan acostumbrados. Y tal vez tú me digas: es que yo no puedo vivir ni con el 85% de ingresos, menos con el 60%. Ok, abre nuevas fuentes de ingresos. La mayoría de las personas recibe sus ingresos bajo 4 fuentes: por lo que hace, por lo que sabe, por sus inversiones, y la cuarta que añadí, por sus pensiones o jubilaciones. Puedes diversificar y tener parte de las 4. Independientemente de la edad que tengas y los pocos o muchos recursos que tú tengas, tienes que aprender a administrarte. Dile: Dios, abre mi entendimiento. Dios, ¿en qué puedo invertir? Hace un tiempo yo estuve orando: Dios, ¿en qué invierto? Abre mi entendimiento. Dios, yo no sé nada de inversiones. Y los que me conocen de tiempo, yo no sabía nada de inversiones. Dios me dijo: el hecho que no sepas no quiere decir que no puedas aprender. Señor, yo no sé nada de tecnología. Eso no quiere decir que no puedas aprender. Señor, yo no sé nada de criptomonedas. Eso no quiere decir que no puedas aprender. No que ahora lo sé.
Antes no sabía nada, hoy medio le entiendo. No que le entienda, pero mi mentalidad se ha estado abriendo. Estoy siendo asesorado, estoy siendo guiado. Continuamente estoy preguntando, oye, ¿cómo le hago acá? Oye, ¿cómo ves? Y no estoy solo en esto. Tampoco estoy poniendo todos mis ahorros. Poco a poco, mientras les voy entendiendo, mientras voy comprendiendo, mientras voy aprendiendo cómo potencializar mis ahorros y abrir nuevas fuentes de ingreso. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Dios quiere posicionarnos e influenciarnos. Ahora, un amigo Gis dice, tú puedes enseñar basado en información o basado en experiencia. Y si yo les hablo de diezmos y ofrendas, no es tan solo porque lo dice la Biblia. Sí le hablo porque dice la Biblia, es un principio, pero principalmente yo les hablo de diezmos y ofrendas y semillas porque funciona. Porque a mí me ha bendecido, a mí me ha prosperado. Y cuando les empiezo a hablar de ahorrar, no tan solo porque se oye bonito, sino porque funciona. Y cuando les hablo de empezar a invertir, no es porque lo he escuchado, porque voy aprendiendo, con precaución, con asesoramiento, con consejo, y poco a poco. Ahora, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos. Las crisis económicas son cíclicas. La pasada no fue la única, ni será la última. Las crisis económicas que vienen no serán las únicas, ni serán las últimas. Pero sí, la Biblia está lleno de principios y verdades que tú y yo podemos aprender cuándo, cómo, dónde invertir. Hay mucho más que enseña la Biblia, pero José dice, quinta tu tierra, 20% será faraón, 20% semilla, 20% para el mantenimiento de tu casa, para los que están en tu familia y para tus hijos o para las próximas generaciones. El problema no es cuánto ganas, el problema es cuánto gastas. Si tú no puedes vivir con el 85%, pueden pasar los músicos, el 85% de tus ingresos, tú tienes problemas administrativos. Pero si tú quieres prosperar realmente y que ese negocio, ese sueño que Dios te mandó levantar sea una realidad y sea exitoso, aprende a vivir con el 60% de tus ingresos. Pónganse de pie. Necesitas un cambio de mentalidad. Sí. No tan solo cambio de mentalidad, pero también cambio de hábitos. Forma en que gastas tu dinero. Fonda lo ha dicho, yo también lo he dicho. Yo tengo varios sobres.
Uno de mis diezmos, otro de ofrendas, otros que dice semillas, otro que dice gasolina, un sobre que dice vacaciones, otro sobre que dice comida, otro sobre que dice servicios. Y cuando se acabó para la comida, se acabó para la comida. Y cuando se acabó de vacaciones, se acabó de vacaciones. Otro que dice ahorro. Pero ese es el ahorro, es otra cosa. No tengo para eso. No tengo para ir a comer. No tengo. No que no tenga dinero, ahorita no tengo. Un amigo nos dijo, oye, vamos a comer. Dije, no, esa no, la próxima semana. Y no quise decirle, porque el sobre que era para ir a comer ya se había acabado. Oye, vamos a tomarnos un café, mejor la próxima semana. Tengo algunos pendientes. Y entre otros que el sobre que dice café se acabó, está en ceros. Porque tengo que aprender a administrarme. Tuve algunos gastos e imprevistos que ese sobre quedó en ceros. Yo sé que es temporal. Amén. ¿Puedo hacer un comentario, Alfred? Dice la Escritura que somos colaboradores con Dios. Dios ya está prosperando. El problema es usted. Entonces, si le toma por la mano y le sigue su meta, como dice en Salmo 68:7, yo tomo el solitario que no tiene relaciones familiares como debe de tener y le pongo en una iglesia. ¿Y por qué? Porque al fin quiero sacarlo a la prosperidad. Tú puedes pensar en esta manera. Dije mientras que Alfredo estaba predicando, ¿cuándo es más importante diezmar? ¿Cuando tienes o cuando no tienes? Y él dijo, cuando no tienes. ¿Por qué? Porque diezmar es invertir en tu futuro. ¿Sí me explico? Imagínate que alguien te diga, mira, yo voy a poner todo el dinero, quiero que tú lo administres y que tú quedes con 90% de las utilidades y yo quedo con 10. ¿Lo entras? ¿Quién no entrará? Tú quedes con 90, ¿verdad? El inversionista pone toda la lana, tú quedes con 90, nada más administralo y regálalo o lo devuelves 10%. Esto es lo que Dios está diciendo. Yo te voy a dar la vida, te voy a dar la oportunidad, yo te voy a dar todo lo que tienes, ¿verdad? Te voy a dar todo y nada más quiero que tú me regreses 10%. Con este 10% yo lo multiplicaré para que juntos prosperemos y caminemos hacia el futuro. Yo multiplicaré el trabajo de tus manos. ¿Se me explico? Es algo increíble, ¿verdad? Ahora, tú no necesitas creer en la ley de la gravedad, pero no puedes evitar las consecuencias. Caerás de todo modo, si crees o no crees. Tú no necesitas hacer caso a lo que Alfredo está diciendo. Él no comenzó con 20, pero ahora sí está en 20, ¿verdad? Y ahora Dios le está levantando. Es dueño de 2 casas y muchas otras cosas. Pero lo que te quiero decir con esto es, este es el punto de partida. ¿Estoy correcto o no? Correcto. Comenzó con un diezmo nada más. Después lo elevó y después lo elevó y ahora pues lo que nos está diciendo hoy. Amén. Pero la cosa es, si caminemos, si me explico, si no crees en la ley de la gravedad, Chihuahua va a gobernar de todos modos. Y si no crees en los principios bíblicos económicos,
lamento, pero no puedes evitar su consecuencia. Y la consecuencia es pobreza. Amén. Alfred. Papá, gracias. Porque los principios de tu palabra, los principios de la Escritura funcionan. Y tú revelas el futuro, no para causar temor, no para angustiarnos, sino para que nos preparemos, seamos sabios para administrar, seamos sabios para distribuir y podamos potencializar y multiplicar nuestros ahorros. Espíritu Santo, enseña a tus hijos a ahorrar y a potencializar sus ahorros. Suelta creatividad, suelta sabiduría, suelta entendimiento, papá. Abre nuestro entendimiento y esa unción de saber dónde, cuándo y cómo invertir. Dónde, cuándo y cómo invertir. Pon gente que nos enseñe. Pon personas, gente, la cual podamos aprender, papá, y nos puedan guiar y aconsejar. Voy a pedir a los pastores si pueden pasar. Hay varias clases sobre administración, sobre negocios que está dando Rubén López, que tú debes estar tomando o siguiéndolo. Ha habido unos cursos, un curso que tiene y que tú debes de estarlo siguiendo. Si tú necesitas oración o tienes una necesidad, puedes pasar. El equipo de pastor de liderazgo, los pastores están aquí para orar por tus necesidades. Si estás enfermo o si necesitas sabiduría, cómo manejar o administrar tus finanzas. Hace 10 años yo no sabía lo que sé hoy de finanzas, de administración, de inversiones. Pero Dios me lo ha enseñado a través de personas, pero principalmente a través de principios bíblicos, abriendo mi entendimiento en pasajes que estaban ahí, investigando. Se han seguido mis predicaciones. Y si lo es yo conmigo, que no tenía para pagar un café y un pastel a la chica que estaba conquistando, que no lo pueda hacer contigo. Papá, bendecimos a tus hijos. Soltamos gracia, favor y abundancia. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga.